Buenos días, queridos alumnos y alumnas de sexto año básico del Colegio Marcelino Champañat. Soy la profesora Leticia Faúndez, su profesora de Historia y Geografía. Espero que se encuentren bien, ustedes y familia. Me dirijo a ustedes para retomar los conocimientos y aprendizajes que comenzamos a trabajar a comienzos de unidad, pero que han quedado pendientes ya que has tenido que quedarte en tu casa para resguardar tu salud y la de tu familia, como yo también proteger la mía y de mis familiares, por la pandemia que afecta a la mayoría de los países del planeta. El objetivo de esta clase es conocer cómo está organizado y estructurado políticamente nuestro país, contenido que comenzamos a ver, como te reitero, a comienzos de año, ¿cierto? Algo debes recordar, algunos conceptos sobre democracia, república, qué es lo que era un Estado. Entonces, todo lo que hoy día estemos trabajando, retoma tu cuaderno de historia y tu libro. Y todo lo vas a registrar en tu cuaderno. Para que sigas las actividades, tienes que utilizar tu texto escolar, escuchar las explicaciones y las instrucciones que voy a dar a continuación. Primero, debes ubicarte en un lugar cómodo, con luz, retirada de todo ruido y distracción de celulares, música y televisión. Abre tu texto en la página 10 y 11 y sigue la lectura y explicación que comenzaré a dar. ¿Cuáles son las características de una república democrática? Sabrás que nuestro país, Chile, es un país independiente. Eso quiere decir que es autónomo. No depende de ninguna otra nación ni de otro estado. Es republicano. Eso quiere decir que el poder está a cargo de un jefe de estado, de un mandatario, en este caso de un presidente. Y es democrático. ¿Por qué? Porque escoge a sus representantes, escoge a sus autoridades. Estos conceptos los trabajamos en clases anteriores, pero es bueno que refresques tu memoria. Veamos, ¿quién es o quién dirige nuestro país? ¿Cuáles son las características de este Estado? ¿Cierto? En Chile, los ciudadanos delegan su poder a las autoridades. Confiamos en ellos. Ellos son elegidos a través de una votación popular. Esto quiere decir que el presidente, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, concejales son escogidos por el pueblo a través de las elecciones. Cada cierto tiempo se llama a los ciudadanos de manera voluntaria, ¿no es cierto?, a ejercer su derecho para sufragar y emitir su voto por sus representantes, a quien ellos escogen según sus preferencias, ¿cierto? Número 2. Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades quienes ocupan sus cargos por un tiempo determinado. No es para siempre. En Chile, cada cargo está en funcionamiento cada 4 años y luego esta autoridad, este representante, debe poner su cargo a disposición para que otro con ideas nuevas pueda volver a escoger, ¿no es cierto?, ese cargo y manejar de una manera diferente el trabajo que se había hecho. Entonces, cada 4 años en Chile se vuelve a escoger a nuestros representantes. En un Estado de Derecho se busca evitar que se produzcan abusos y daños a las personas. Es por eso que hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos y de las personas. Esto quiere decir que cada institución es independiente y debe garantizar que se cumplan los derechos de las personas. Derecho a la vida, ¿cierto? Derecho a la salud, derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al transporte, etc. Todo eso el gobierno tiene el deber de garantizar a través de sus leyes
¿Y quiénes velan para que esas leyes se cumplan? Otro estado, otro poder que se llama poder judicial, que lo vamos a ver más adelante. Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar la justicia son ejercidas por distintas autoridades. Cada entidad cumple una función diferente y debe garantizar, ¿no es cierto?, el bienestar y que esto se cumpla, ¿ya? Cada entidad tiene una función independiente y debe funcionar diferente de otra. Las autoridades deben respetar la ley. Ellos no pueden sobrepasar los poderes que se les otorga, ¿ya? Para no caer, ¿no es cierto?, en casos de corrupción, ¿no es cierto?, o de engaño a la ciudadanía. Esto quiere decir que todos somos iguales ante la ley, desde el presidente hasta cualquier ciudadano común, ya que cometa una falta, un delito, se le debe aplicar la ley y las sanciones que son estimadas, ¿no es cierto?, según la falta que haya cometido. Entonces aquí todos los ciudadanos, desde el presidente hasta el último ciudadano, es igual frente a la ley y debe pagar, ¿no es cierto?, estas faltas con la libertad, o sea, se le quita la libertad, ¿cierto? El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. Entonces, vimos el concepto de democracia, ¿no es cierto?, que es que todos los ciudadanos escogen a sus representantes con libertad y autonomía. Luego, lo que significa una república, ¿no es cierto?, que estamos a cargo, ¿no es cierto?, de un jefe, de un mandatario, y que nuestro país es autónomo, es decir, que no dependemos de ninguna otra nación, tenemos nuestras propias leyes y todos los estamentos que existen dentro de nuestro país, ya sea administrativo, judicial o legislativo, cada uno trabaja de manera autónoma. Y además que todos somos iguales ante la ley. Eso es fundamental. Para continuar y a partir de lo anterior, vas a responder una pregunta que aparece en la página 11, ya la primera pregunta, a partir de todo lo que dije. Y dice, responde en tu cuaderno. ¿Una república democrática es un buen sistema de gobierno? ¿Crees tú que todo lo que yo he planteado funciona, existe? O sea, ¿es una buena forma de gobernar? Que haya democracia, que los estados, que los estamentos y las instituciones sean independientes. ¿Crees tú que funciona de esa manera? Una vez que he terminado el audio, responde entonces la pregunta número 1 de la página 11. Debes dar 3 argumentaciones, es decir, debes dar 3 explicaciones de por qué crees tú que este sistema funciona. ¿Ya? Para continuar, vamos a ir a la página 14 y 15, ¿ya? Para continuar con el contenido número 2. ¿Cuáles son los 3 estados o 3 poderes del Estado que dirigen a nuestra nación? De todo lo que dije en lo anterior, esto se resume en 3 estamentos, ¿cierto? Los poderes que administran y conducen a nuestro país son 3. La división e independencia de ellos es fundamental para que exista la democracia y permite que haya autonomía, es decir, independencia, que no haya abuso de poder entre las autoridades, que el presidente no intervenga, ¿cierto?, de manera arbitraria, ¿cierto?, en asuntos de leyes a su conveniencia. Entonces, cada poder aquí tiene que actuar de manera independiente, autónoma. El primer poder es el poder ejecutivo y está a cargo o encabezado por el presidente de la República y sus ministros, que son sus secretarios de Estado. Esto te recuerdo que funciona igual que nuestro hogar. Nuestra casa está a cargo, ¿no es cierto? Hay muchas responsabilidades, pero estas responsabilidades, estos quehaceres, están a cargo de una persona, que es el jefe de familia. En el caso
de nuestro país, el jefe de familia es el presidente. El caso de tu hogar es el jefe de familia, podría ser ejercido por tu mamá, el papá, a lo mejor, si no es el caso, el abuelo, la abuela o algún tío, ¿ya? Pero es un adulto responsable que se hace cargo, ¿no es cierto?, de que toda la casa funcione, que se compre la alimentación, que los niños vayan al colegio, si hay un niño enfermo, ¿no es cierto?, que este niño sea cuidado, etcétera. Si hay alguna parte de la casa que sufre un desperfecto, que si hay que arreglar el techo, si hay una gotera en la llave, entonces todas esas responsabilidades tiene que verlas el jefe de hogar. Y en este caso, el presidente tiene sus secretarios, ¿cierto?, que son sus ayudantes, y que ven diferentes carteras. Tenemos el principal, que es el ayudante, que es el secretario, que es el ministro del Interior. Está el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Todos esos secretarios los ayudan. ¿Para qué? Para que su función es administrar el país y conducir las relaciones con otros países vecinos. El segundo poder es el poder legislativo. Está representado por el Congreso Nacional, que se ubica en Valparaíso, ¿cierto? En este edificio, en esta institución, trabajan diputados y senadores. Los diputados y los senadores también los escoge la ciudadanía. Cada 4 años su poder y su función, su cargo se pone a disposición. ¿Cuál es la función de estos diputados y senadores? Es proponer, aprobar, revisar y discutir las leyes que están bajo esta Constitución, ¿cierto? La Constitución lo vimos, un contenido que también lo vimos en clase. Además, fiscalizar que éstas se cumplan. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones en los tribunales de justicia a cargo de los jueces. Su principal función es aplicar la justicia, ¿no es cierto? Que las leyes que se emitieron en el Congreso se apliquen para la ciudadanía. Y quienes están a cargo observando y fiscalizando son los jueces, ¿cierto? Si hay una persona que falta a la ley, ¿no es cierto?, tiene que ser juzgada y debe cumplir una condena, debe ser castigada con la privación de su libertad, ¿ya? Se aplica la justicia. Los jueces juzgan a las personas que han sido acusadas, ¿cierto?, de cometer algún delito, ¿cierto? Se hace un juicio y se debe comprobar que esta persona es culpable o que es inocente. Si es culpable, debe ser privada de libertad porque no es una persona que sea confiable, ¿no es cierto?, para estar en sociedad. Entonces esa persona debe ser sacada por un tiempo para que reflexione sobre lo que ha hecho. En base a esto, a todas estas personas que están bajo nuestro poder, que estamos bajo su poder, vas a buscar, a investigar, vas a averiguar el nombre de las autoridades que están a cargo de estos 3 poderes, ¿ya? Entonces, todas las respuestas que tú encuentres las vas a registrar. Vas a hacer un listado de todos los cargos que yo te voy a nombrar y que se van a emitir a través de una ficha que tú vas a tener, y ahí está todo escrito para que no tengas dudas. Vas a registrar el nombre de el presidente de la República, del ministro del Interior, del ministro de Salud, del ministro de Educación, ministro de Economía y ministro del Trabajo, ¿ya? Entonces colocas ahí el cargo y el nombre, ¿ya? El presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Senadores? ¿Ya? ¿Quién es el que está a cargo ahí? Es el jefe de los diputados y el jefe de los senadores, ¿ya? Ellos también son escogidos por ellos mismos. El presidente de la Cámara de Senadores es escogido por los propios senadores y el diputado por los propios diputados. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Corte Suprema? Ya, eso también lo necesito que lo sepas.
¿Quién es el intendente de la región metropolitana? ¿Ya? ¿Quién es el jefe que está a cargo de toda nuestra región metropolitana? El nombre, ¿ya? ¿Y quién es el alcalde o alcaldesa de tu comuna? ¿Ya? Eso también lo vas a averiguar. Todo eso lo vas a registrar en tu cuaderno. Una vez que hayas terminado la actividad, le vas a sacar una foto y lo vas a enviar a mi correo institucional. De esa forma, yo voy a revisar y a registrar tu trabajo en casa, ¿cierto? Entonces, sería la pregunta número 1 de la página 11 y el nombre y cargo de las autoridades de nuestro país, ¿ya? Del poder ejecutivo, que es el presidente, y sus secretarios, los ministros, del poder legislativo, que serían los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, de este grupo de diputados y grupo de senadores que están a la cabeza, del poder judicial, quien es el presidente de todos los jueces, ¿ya? Y a los intendentes, el intendente de la región metropolitana, el alcalde de tu comuna o alcaldesa en este caso, ¿ya? Entonces, vas a enviar una foto con la explicación y respuesta de estas actividades al correo mfaundes@cmch.maristas.cl, ¿ya? Entonces, para ir resumiendo más o menos lo que hemos trabajado hoy día, ¿ya? Voy a hacer una pequeña síntesis, ¿ya? Para que te quede un poquito más organizado y más clara la información. Chile se organiza políticamente en una república democrática, cuyas características son el Estado de Derecho, velar por tus derechos, ¿ya? La soberanía, que se respete, ¿no es cierto?, la autonomía de nuestro país, que ningún país externo venga a intervenir sobre la vida y las leyes de nuestro país. La separación de los poderes, que el poder judicial haga su trabajo sin intervención de otro poder, que el presidente haga su trabajo y cumpla su función, que el poder judicial haga su trabajo y cumpla su función. Lo mismo el poder legislativo en el Congreso, que los diputados y senadores hagan su trabajo, ¿cierto? Eso tiene que garantizar y el presidente tiene que velar que eso funcione, ¿ya? Todo eso para la búsqueda del bien común, para que la sociedad pueda, ¿no es cierto?, vivir en bienestar, en comunidad, tengan un buen pasar, las familias no tengan mayores dificultades de salud, de educación, de alimentación, ¿ya? La importancia también, que lo vimos en la clase anterior, de la Constitución. Dijimos que la Constitución es la ley principal de nuestro país, de Chile. Por lo tanto, ninguna ley puede contradecirla. La Constitución establece que la organización política de Chile es una república democrática. Además, garantiza nuevamente que todos los derechos de las personas se cumplan, ¿ya? Pero estos derechos también conllevan deberes. Nosotros debemos cumplir la ley, debemos cumplir las leyes para que todos vivamos en el espacio, ¿no es cierto?, y no intervengamos en el espacio del otro, ¿ya? Para facilitar su administración de nuestro país está dividido en regiones y provincias y en comunas, ¿cierto? Algunas autoridades son elegidas mediante elecciones y otras son designadas por el presidente. Designadas quiere decir que el presidente los nombra según su cargo y según el grado de confianza que ellos tengan, ¿cierto? Si confían en una persona y confían que hacen un buen trabajo, el presidente designa quiénes van a trabajar. Pero hay cargos que no, hay cargos que tienen que ser escogidos por la población, por los ciudadanos. Las autoridades que son elegidas por los ciudadanos y por la gente, por el pueblo, son el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores que están a cargo de las regiones, ¿cierto? Los consejeros regionales,
que son los que ayudan a los gobernadores a tomar decisiones y a hacer cumplir las funciones que están delegadas. Los alcaldes, ¿cierto? Y los concejales. Todas esas personas son escogidas cada 4 años por la ciudadanía y eso garantiza que haya democracia, ¿cierto? Libertad en escoger a nuestros representantes. En una república democrática, la votación popular es esencial. A través de las elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes. Por ejemplo, algunas características de la votación popular: las elecciones son libres, ¿ya? Nadie puede obligar, bueno, en este momento, claro, son voluntarias, ¿ya? Son informadas y son periódicas. Informadas quiere decir porque hay una campaña, ¿cierto?, detrás de cada electo, de cada representante hay una campaña de publicidad por medio, ¿no es cierto?, que él se da a conocer y da a conocer sus propuestas, ¿cierto?, para que la comunidad lo pueda conocer y pueda escoger qué candidato, ¿no es cierto?, da más cerca de mis afines, de mi pensamiento, ¿ya? Entonces, yo debo escoger cuál es el que me conviene más, ¿cierto? ¿Cuál es el que está más cerca de los fines que yo busco como persona y que busque el bien común, ¿cierto? Entonces yo, de toda la gama de candidatos que hay, yo debo escoger el que más está cerca a mis fines, ¿ya? Y periódicas. ¿Qué significa periódicas? Que se van repitiendo cada cierto tiempo, ¿ya? Una persona no puede quedarse en un cargo más del tiempo que estima la ley, ¿ya? Eso sería antidemocrático. Entonces, ahí está infringiendo la ley. Entonces, una persona, por lo menos en Chile, debe estar en el poder cada 4 años. Entonces, periódicas y se deben discutir, ¿no es cierto?, las propuestas que busquen el bien común. Todo lo que hemos conversado es para que, en conclusión, exista en nuestro país, en Chile, el bien común, el bienestar, que se garantice a todos los chilenos, ¿no es cierto?, la calidad de vida a través de la educación, de la salud, de la vivienda, del transporte, de la equidad, ¿ya? Entonces, en conclusión, tienes 2 tareas importantes que hacer. Primero, responder la pregunta número 1 de la página 11, ¿ya? Y luego buscar e investigar, ¿no es cierto?, los nombres de las autoridades que rigen, ¿no es cierto?, y administran nuestro país. Desde el cargo máximo, que es el presidente, hasta tu alcaldesa o alcalde, en este caso, de la comuna de La Pintana o Puente Alto o San Bernardo, los que vivan, ¿no es cierto?, la comuna límites al colegio, ¿ya? ¿Y quiénes están a cargo, no es cierto? ¿Quiénes son los ministros del presidente? ¿Quiénes son los presidentes de la Cámara de Diputados, senadores? ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema? ¿Quién es el intendente de la región metropolitana, ¿cierto?, que está a cargo de todas las comunas? Entonces, todas esas 2 tareas importantes, ustedes les van a sacar una foto con su teléfono, ¿ya? Con cualquier teléfono da lo mismo, y lo envían a mi correo, que es mfaundes@cmch.maristas.cl, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Este método de audio para nosotros es nuevo. Espero hacer más, llegar a ustedes de mejor manera la próxima vez. Y espero que estén bien con sus familias, con sus paciencia en sus casas, con tranquilidad. Y les deseo que tengan una buena semana, un buen trabajo. Y no se olviden de enviar, ¿no es cierto?, las respuestas, ¿no es cierto?, en una fotografía. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen trabajo. Los quiero mucho.